Quiero saludar en esta parte del programa. Alejandro quiere hablar de algo, ya lo dijo, pero vamos a saludar primero a Julio Borges, vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales de Primero Justicia. Julio, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Un gran saludo y muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Era lo correcto participar hoy, como decía Enrique? Mira, yo estaba escuchando y lo primero que se me venía a la cabeza son dos cosas muy puntuales. Y María Corina lo resumió hoy de manera muy precisa. Cuando es sí, cuando es no. Es decir, votar o no votar no es una regla de oro, no es un dogma, no es algo que está escrito en piedra, sino que la oportunidad política es la que te tiene que decir cuándo al votar le haces el mayor daño a Maduro y cuándo al no votar le haces el mayor daño a Maduro, buscando que haya un cambio democrático en el país. Cuando se tomó esa decisión en el 2015, fue absolutamente apropiado votar, ganamos con el 75% de la Asamblea. Luego en el año 2018 decidimos no votar porque era fraudulenta la elección y fue para Maduro un golpe durísimo y se deslegitimó internacionalmente a partir de ese proceso que logramos en ese año. Y luego el año 2024 dijimos hay que participar y se duplicó el voto de la dictadura con todo lo que el país y el mundo entero conoce. Y en este momento la decisión lógica era no votar para deslegitimar y hacerle aún más daño a Maduro. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que es el que me parece tan grave como el primero, es que es falso cuando Capriles o las otras personas hablan de que lo correcto es votar, porque lo más incorrecto de todo esto fue haber tomado unilateralmente esta decisión, fracturando o tratando de fracturar, porque no lo lograron, a la alternativa democrática, a la unidad democrática. Eso sí es incorrecto y eso sí es hacerle el juego completo, más participar hoy, a la dictadura de Maduro. Ahora, ¿por qué insistir en un argumento? Es que para mí no tiene explicación, mucho menos con lo que ha ocurrido en las últimas 48, 72 horas. Se habla de más de 70 detenidos, entre ellos Juan Pablo Guanipa. Pero es que no solo Juan Pablo, es que hay una cantidad de gente, periodistas, activistas, miembros de equipos que se armaron después de lo del 28 de julio y de la represión de ese momento. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es, como tú señalas, qué es lo que van a cambiar? No, esto no tiene ninguna explicación, honestamente. No hay argumento lógico, no hay narrativa, no hay apuesta o cálculo político que pueda explicar el paso de por qué este grupo, Manuel Rosales, Tomás Guanipa, Enrique Capriles, toman una decisión tan suicida, porque esa es la palabra, tan suicida de meterse en la cueva con Maduro, pensando que con eso contribuye a la democracia en el país. Todo lo contrario, lo van a usar, el país los está aborreciendo, están haciéndole el juego a Maduro, no van a lograr nada y al final la propia oposición rechaza completamente el intento que han tenido ellos de dividir a todo el bloque del 28 de julio. Y además, si nosotros tenemos además un poco de conciencia, el hecho de que esto de Juan Pablo Guanipa, que a todos nos tiene completamente adoloridos y consternados, se hace justamente para humillarlos a ellos, pero también para enaltecer a quienes están dando la resistencia, como es el caso del propio Juan Pablo y como es el caso de María Corina. De manera que no hay explicación, yo creo que es una mezcla de reconcomio, temor, rivalidad, que es inexplicable y que tenemos que rechazarla, ponerla de lado y seguir adelante con muchísima fuerza. Julio, está Alejandro Hernández con nosotros en el estudio, está conmigo la tarde de hoy. Y hablábamos hace unos minutos, mientras estábamos en el corte, de los cambios constitucionales que Maduro pretende hacer y sobre todo del cambio del sistema electoral, que
Alejandro, explícanos para nuestra teleaudiencia, y lo conversamos con Julio, de qué es que se está hablando. O sea, vamos a cambiar el sistema electoral para que la cosa sea más sencilla y no se pueda demostrar lo que hacen. Bueno, es que habrán visto que Maduro cuando estaba ejerciendo el voto, dijo que, la declaración que dio, dijo que iba ante la Asamblea Nacional que resultara de este proceso, iba a entregar la propuesta de reforma constitucional, donde allí se tocaba el tema de la ley electoral, donde se pensaba dar protagonismo al tema de las comunas, y bueno, más allá de que no dio mayores detalles, es evidente que es un paso que el gobierno va a dar para avanzar en la autocracia en la que quiere sumergir el país. Pero a mí me parece importante analizarlo un poco más a fondo, y aprovechando que está Julio Borges acá, porque yo creo que eso también abona al terreno, o desmonta más bien esa tesis que cacarearon mucho de que Maduro se comportó como se comportó el 28 de julio porque no había un candidato potable a quien él no le tuviera miedo a entregar el poder, ¿no? Que si hubiese sido Rosales, por ejemplo, ahí la cosa hubiese sido decente, más llevadera, porque Rosales es un tipo a quien Maduro no le tiene miedo y que cree que le puede ofrecer garantías. Yo creo que lo que queda claro con todo lo que está haciendo Maduro es que ellos no están dispuestos a entregarle el poder a nadie, por las buenas a nadie, ni al Papa. Entonces, este tipo de cosas creo que ayudan a desmontar esas matrices que se tratan de activar desde laboratorios políticos para, de alguna manera, desacreditar el liderazgo que escogieron los venezolanos. Bueno, a ver, Julio, yo creo que, es decir, el papelote de quienes resulten designados y no electos para la Asamblea, porque se habla de designación y no de elección, habrá que esperar el término del día, ya mañana tendremos oportunidad de analizar esto. ¿Qué van a hacer cuando se planteen estas reformas que van contra todo sistema democrático que se conozca? Bueno, eso es otro aspecto que tú mencionas que es importante. Este grupo de personas que se metieron en la cama con Maduro, al final están participando en una lista nacional que no existe ni en la ley ni en la Constitución. Es decir, ellos están avalando un proceso que nació ya fraudulento y son el rostro de ese fraude al aceptar participar en una lista de votación nacional a la Asamblea que no existe. Pero yendo al fondo, que es lo importante, lo que mencionaba Alejandro Hernández, eh, yo pienso, es mi opinión y la he contrastado con muchas personas, que esa reforma constitucional que intenta Maduro tiene tres metas muy concretas. La primera es que él sabe que más nunca en la historia él ganaría ningún tipo de elección. Y por eso se habla de elecciones con las comunas, buscando crear un mecanismo, como es en Cuba, de segundo grado, en el cual ya la gente no votaría por nombre y apellido un voto a una persona, sino que se crea un mecanismo en el cual, en teoría, se va votando de abajo hacia arriba y al final es una asamblea de asambleas de asambleas que termina eligiendo el poder ejecutivo, tal como es el caso de Cuba. El segundo elemento tiene que ver con el petróleo. Esa reforma constitucional tiene como meta la posibilidad de regalarse, en el término completo de la palabra, y hacerse atractivo a quien quiere invertir petroleramente en Venezuela y quitar toda la barrera para que eso pueda permitirle a Maduro regalarse y regalar el petróleo venezolano. Anoten que ese tema es muy importante. Y el tercero, buscar terminar de desmantelar la Fuerza Armada. Esos son los tres propósitos que tiene esa reforma. Va a fracasar. Maduro va a fracasar en todo esto. Soy de los que piensa que nosotros tenemos que continuar con la presión y esa presión va a llevar a un desenlace democrático en el país. Maduro pierde hoy y va a perder también en ese intento que quiere hacer con la llamada reforma constitucional. Bueno, Maduro pierde hoy porque una vez más
se demuestra que los venezolanos no salieron, que no acataron, que no votaron, que no participaron, más allá de que nos vayan a decir, no sé, podemos abrir las apuestas, ¿cuántos votos van a decir? 6 millones, 5, 4, 3, 10. 10 fue, digamos, el tope que le pusieron a la consulta por el Esequibo. ¿Cuántos nos van a decir hoy? Realmente no lo sabemos, porque, a ver, no gana, porque sabemos que no ganó. Pero está allí, Julio. Yo sé que está allí, pero está allí un dictador que cada día, y hoy más todavía, está absolutamente deslegitimado, sin ninguna credibilidad, sin ningún apoyo internacional, completamente corrompido, arruinado, podrido. Lo que nos toca a nosotros es perseverar y en ese sentido tener claro que cualquier intento, como se ha tratado de vender, de convivencia o de negociación o de diálogo con el Maduro de hoy, sería un desastre completamente. Por eso la línea que es la que ha puesto María Corina, que es la que ha puesto el pueblo venezolano, que es la que ha puesto Edmundo González y es la que ha puesto la plataforma unitaria, es la de seguir presionando y deslegitimando a Maduro. Maduro y Dania, hoy, mañana o pasado mañana, va a caer, va a descalabrarse, va a fracturarse. Ese es el destino siempre inexorable de toda dictadura. Maduro no va a ser diferente. De manera que lo que nos toca es agarrar el volante con mucha persistencia y seguir adelante. Y eso va a suceder. No tengo la menor duda que eso va a ser así. ¿Quieres agregar algo, Alejandro? Sí, porque fíjate que lo que decía Julio me parece importante para agregar que es evidente que hacia allá se va. O sea, el gobierno, creo que esta oposición o este sector político que va a llegar a la Asamblea, ¿no?, que va a ser pequeño, bueno, lo que va a buscar con ellos es hacerlos esa contraparte en negociaciones, hacerlos protagonistas de un diálogo que al final nunca va a tocar los aspectos puntuales y necesarios, como es que se vayan del poder, pero es evidentemente la oposición que ellos quieren, porque está hecha la medida, y la que van a tratar de empoderar. Hay que ver cómo termina el Estado Zulia, hay que ver cuál va a ser la cifra final de participación. Entiendo, no sé si Julio tendrá datos, pero entiendo que estaba entre el 15 y el 20%, lo que se estimaba en el mejor de los casos llegar al 20%, ya veremos. Pero es evidente que Maduro, esa es la oposición con la que quiere negociar, con la que quiere tratar y, por supuesto, hacer que ésta se coma a la verdadera, a la legítima y a la escogida por la gente. Creo que no va a tener ningún éxito. Quiero compartir con nuestra teleaudiencia y con ustedes dos la respuesta de Capriles cuando fue consultado de si esta jornada se trataba de hacerle oposición a la oposición, si se trataba de una elección o una designación. Les voy a pedir que la escuchen bien porque quiero la opinión de ambos en relación a esto. Hay algunos que dicen que pueden ser adjudicaciones y no elecciones. Oye, y que Enrique Capriles le hace más oposición a la oposición que al propio gobierno. Lo segundo no es verdad, no es verdad. Y yo creo que aquí se ha tratado de construir una matriz por unos intereses que yo todavía desconozco. Yo no voy a entrar en una diatriba con quienes generan matrices desde afuera. Nosotros estamos aquí en la candela, no estamos opinando desde afuera, estamos metidos en la candela. Me refiero no al venezolano que trabaja y lucha desde afuera, sino al que pareciera que vive de la crisis venezolana. Este gobierno no regala nada, ni reparte nada. Si vamos a seguir construyendo historia, nos va a seguir yendo mal. Porque este gobierno no regala absolutamente nada. En este país hay que luchar, como lucha la gente todos los días, para poder ganar. En este caso, la política está en este momento en una situación de terapia intensiva, producto de lo que pasó el año pasado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en el diagnóstico y echando el cuento o nos reorganizamos y luchamos? Yo me anoto en los que quieren reorganizarse y seguir luchando. No creo que desde el silencio y escribiendo en las redes sociales vamos a cambiar a Maduro en el poder. No lo creo.
Es como que ustedes no vinieran acá sencillamente desde sus casas, hicieran el periodismo y ustedes no hacen periodismo desde sus casas. Ustedes salen a buscar la fuente en la calle con todos los riesgos que representa para un periodista salir en este país a cubrir una fuente, sobre todo una fuente del poder. Alejandro. Bueno, es que el tema con Capriles es que pareciera que él no se oye como lo que declara, lo que dice, porque él habla de intereses que él no conoce, de una oposición que vive de la crisis venezolana. Oye, esas son acusaciones o comentarios, en el mejor de los casos, irrespetuosos contra un sector mayoritario de la oposición, ¿no? Pero aparte, él habla de matrices que se montan. Pero es que las declaraciones de él son, bueno, son tan particulares y tan, disruptivas a veces, que generan reacciones en las redes sociales, en los otros actores políticos y en la dinámica comunicativa de la gente, ¿no? Pues esta tarde, por ejemplo, yo veía él hizo como una especie de balance. Y entonces me llamó la atención que por un lado dijo que los centros que estaban más vacíos o que tenían mayor ausencia de gente eran los centros de la clase media y de la clase media alta. Pero que los centros populares, que son la mayoría del país, ahí sí había una participación mediana, pues. Y lo otro que dice es que ellos están comprometidos a hacer una oposición que dé soluciones, ¿no? Porque con consignas no se va a llegar a ninguna parte. Y que el 28 de julio se dio porque se votó, no por consignas. Eso es un irrespeto también a quienes, levantaron el 28 de julio precisamente con una narrativa y con una manera de hacer política y con un discurso de enfrentar al gobierno, porque es que el 28 de julio no se dio solo, se dio porque el país se envalentonó debido al ejemplo y a la forma de hacer política de personas como Juan Pablo Guanipa, hoy preso, María Corina Machado, Edmundo González, entre otros muchos más, Andrés Velázquez, etcétera. Y bueno, los partidos que por supuesto estuvieron allí apoyando. Entonces, oye, es difícil comprender cómo Enrique Capriles da estas declaraciones y pretende que no haya respuestas o reacciones. Julio. Mira, yo diría tres cosas muy, muy concretas. Enrique Capriles dice que este régimen, esta dictadura que él llama gobierno, no regala nada. A ellos le regalaron, Enrique, la habilitación y le regalaron un partido político. Eso es algo que se lo dieron absolutamente con un lazo. En segundo lugar, este problema que está surgiendo ahora no es nuevo. Desde las primarias había todo un proceso, una conspiración para intentar que no hubiera primaria y luego buscar que el candidato fuera Manuel Rosales. Afortunadamente, muchos logramos que eso se dinamitara, pero ese era un plan absolutamente tejido desde antes de las primarias. Y en tercer lugar, el peor pecado de lo que está diciendo Enrique Capriles en esa declaración es que si él tiene esa posición, ¿por qué nunca le ha hablado con María Corina? ¿Por qué nunca le ha hablado con Edmundo González? ¿Por qué nunca ha ido a la plataforma unitaria a decir yo pienso esto que es distinto? ¿Por qué tomaron una decisión unilateral sin hablar con nadie y se lanzaron y se metieron en la cama con Maduro? Esas tres cosas para mí son muy, pero muy elocuentes, honestamente. Julio Borges, vicepresidente de Estrategia de Comunicaciones y Relaciones Internacionales de Primero Justicia. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Un gran saludo.